a la sobremesa de este viernes, una sobremesa donde vamos a hablar de celiaquismo, pero vamos a hablar sobre todo del mundo de posibilidades que ahora, desde hace un tiempo, por suerte, empezó a abrirse para las personas que tienen, bueno, no sé si es una condición, ahora mis invitados me lo contarán, o si es cómo se define específicamente la celiaquía, pero lo que sí vemos, sobre todo en el mercado local, es que se ha abierto muchísimo a posibilidades sin gluten, que realmente, si uno va un poquito nomás para atrás, no las había, y complicaba mucho a la persona que tiene celiaquía, porque tenía que comer en su casa, sobre todo, ¿no? O sea, no podía capaz que hacer el mismo tipo de vida o salir con amigos o salir a cenar y últimamente estamos viendo muchísimas posibilidades, por eso le pusimos a esta sobremesa un mundo de posibilidades. Como siempre intentamos en la sobremesa, el objetivo es tratar de abrir puertas, de facilitar un poco la vida, en este caso hablando de los celíacos, en otros casos con otras condiciones o con otros temas nutricionales. Así que primero que nada, muy bienvenido a nuestros tres invitados. Alejandro Romero, un chef con mucha experiencia en este momento en Casa Filgueira, ahora nos vas a contar. Y además celíaco, ¿no? Además decías. Celíaco. Además digo, chef y celíaco. No, yo te dije como si tuviera que ver, pero me dijiste hay una relación. Sí, claro, está bueno descubrir cosas. Claro. Yo fui descubriendo y además me di cuenta que hay montones de lugares que no tienen el rótulo de apto para celíaco, pero podés ir a comer. Claro. O sea, podés ir a comer. Pasa que es el clic que haces cuando te enterás que sos celíaco. Ese es el momento. Cuando empezás a investigar qué podés hacer y qué no podés. El primer momento es bravo. Cuando yo me enteré fue en una situación muy complicada, en un lugar muy complicado. Ahora me vas a contar seguramente. Sí, está muy bueno. Está muy bueno tenerlo en cuenta porque, claro, yo, por ejemplo, mirándolo más de afuera, digo, qué complicado, ¿no? Para elegir, sobre todo en un país donde se comen tantas harinas y... bueno, también está con nosotros Martín González, presidente de ACELU, la Asociación de Celíacos del Uruguay. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por invitarnos. Ya han estado por acá ustedes y la verdad que es una asociación que cumple un rol fundamental para apoyar, asistir, dar información. Creo que ese es el objetivo, pero contame también cómo ha evolucionado, ¿no? el trabajo de ustedes. Me da la impresión que tienen cada vez más trabajo. Bueno, sí, es verdad, ha evolucionado mucho. Nosotros, la fundación fue en el 1886, 2 años antes que yo naciera. 1986. 1886. No. Ya habían bueno, obviamente había celíacos, pero no estaban bien diagnosticados seguramente. Al día de hoy tiene 39 años la asociación, y bueno, hoy venimos trabajando y cumpliendo un rol fundamental en toda esta comunidad y hemos ido evolucionando. A medida van pasando directivas, van poniendo su impronta y bueno, esta directiva tiene ganas de hacer algunas cosas más diferentes, ¿no? Trabajar un poco más en lo social, investigar un poco más sobre todos los celíacos que hay en el país, bueno, acercarnos un poco más, no solo en Montevideo, sino en todo el país, a las personas celíacas. Bueno, ahora me vas a contar un poquito más de eso, justamente, de cuál es también el diagnóstico que hacen ustedes, no sé cuántos celíacos hay o cuántos se considera que hay, generalmente eso más o menos se sabe. Y está con nosotros Abigail Chonichevsky, ¿dije bien? Sí. Chonichevsky, un nombre de origen lituano, ¿es? Sí. Por ahí el apellido. El apellido, sí. Abigail, no sé. Abigail es licenciada en nutrición, es celíaca además, es licenciada en nutrición de... ¿Cuándo te recibiste? Me recibí en 2023, a principios de 2023. Pero te detectaron tu celiaquía en el 2005, ¿no? En el 2005. ¿Cuánto influyó una cosa con la otra? Y bueno, en realidad yo siempre dije que no iba a hacer nutrición, quería ir por otro lado, pero en un momento yo, cuando terminé el liceo, me fui un año afuera, un año de viaje, y ahí fue que dije, bueno, esto es diferente, ¿no? En mi casa siempre se comía sin gluten, comíamos todo sin gluten, por suerte tengo un grupo de amigos divinos que siempre me tomaban en cuenta y siempre era todo sin gluten, pero cuando me fui afuera entendí la realidad en la que vivía, que ya no era mi casa de mis 4 paredes con mi comida y mis cosas seguras, y ahí yo creo que hice el clic ese de,
bueno, tengo este potencial de que ya sé vivir así, ya sé lo que se siente, entonces puedo ayudar a otras personas a lidiar con una situación similar en cuanto a la celiaquía o en cuanto a otras patologías digestivas. Exactamente. Bueno, es nutricionista, atiende pacientes, ya como dijo ella, celíacos o con otras patologías digestivas, pero además tenés una cuenta de Instagram, que yo de ahí fue que te descubrí, que se llama Abby.glutenfree. Exacto. Que contame de dónde salió eso, porque además das mucho pique y me parece muy interesante, no solamente para el celíaco, te diría, porque a veces uno tiene ganas de estoy mirando los lentes porque están intratables los pobrecitos, como dicen y no tengo acá nada para limpiarlos, pero ya va a salir. Perdón, ¿te decía? No, que en realidad fue ahí justamente en 2018 cuando yo me fui, que dije, ¿dónde busco información? ¿Dónde hay cosas sin gluten en otros países? ¿Cómo me informo? Quería también charlar con otra gente como yo. Yo solo tenía una amiga celíaca que la diagnosticaron en 2017 y a mi mamá, pero no conocía tu mamá, más. Claro, por eso en tu casa se cuidaba tanto. Mi mamá también es diagnosticada con celiaquía en 2002, un poquito antes. Y bueno, ahí yo como que quería hablar con gente como yo, ¿no? Gente que me entienda, gente que comparta. Y dije, bueno, voy a ir a las redes sociales, qué buena forma de poder charlar con otras personas, de conectar, capaz no en persona, pero a lo lejos conectar con otras personas que viven cosas similares. Y así empecé, y después, obviamente cuando empecé la carrera, le fui dando un toque un poco más de compartir información, de poder llevar la ciencia a los pacientes, ¿no? O a las personas que conviven con la celiaquía o que no. Claro. Que creo que eso también es lo lindo, ¿no? Poder bajar las cosas a tierra y poder compartirlas con personas que capaz no pueden leer un artículo científico porque no lo entienden, y yo que hoy en día puedo, aprovecho esa oportunidad de poder difundir información. Y antes de empezar a hablar de esas puertas que se han ido abriendo en Uruguay, por suerte, y ojalá que siga así, yo últimamente veo cada vez más que si no es un lugar específico para celíacos, por lo menos tiene muchas opciones para celíacos. Pero antes me gustaría tener una definición, ¿no? de la celiaquía. No sé, capaz que vos, Martín, me equivoqué, ¿no? Martín, sí, Martín. Martín, porque vieron que yo siempre cambio nombres. Martín, capaz que me puedes decir, ¿cómo se define la celiaquía? ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? No, es una enfermedad, sí. Quizá ellos lo pueden saber más porque son celíacos. Yo no soy celíaco. Claro. Pero sí, es una enfermedad y como decía Abby, hay una predisposición genética. Si hay alguien en la familia que es celíaco, es muy probable que un hijo, un sobrino, alguien sea celíaco o un hermano. Muchas veces pasa que un familiar es diagnosticado y a los años es diagnosticado el otro familiar, un hermano, un hijo, como decía Abby. Eso es lo fuerte, la predisposición genética. Yo creo que en todas las enfermedades es importante el tema de la predisposición, primero que nada. Sí, pero después, en esta particularmente, sí, no todas tienen como en esta sí, particularmente. Las autoinmunes, es verdad. Exacto, las autoinmunes. Bueno, esto es una enfermedad que afecta principalmente al intestino, ¿no? En la parte de las vellosidades, va aplastando las vellosidades y ahí genera una lesión y se va complicando cada vez que más. Las vellosidades, a ver, ustedes me corrigen, son las que se encargan de hacer todo el trabajo digestivo, digamos. Exacto, y absorben absorben los nutrientes, por eso hay personas que son celíacas que sufren de esa malnutrición por el tema de la malabsorción de los nutrientes. Ese es uno de los síntomas de esta enfermedad. Pero básicamente la enfermedad funciona de esa manera. Y en Uruguay más o menos, perdón. Sí, el único tratamiento, esto es lo importante saber de la enfermedad celíaca, que el único tratamiento para la enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten. Es lo único, no hay medicación ni nada. O sea, por eso están... Con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Porque por un lado, no estar medicado es muy bueno. Sí, es muy bueno. Pero depende todo de vos. Exacto, pero eso preocupa muchísimo porque ahí... igual el médico te quiere medicar siempre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué medicaciones habría? Para la gastritis, para el reflujo, siempre te... Pero antes de ser diagnosticado como celíaco o cuando... yo empecé antes, sí, a mí me empezaron a... Pero porque no sabían seguramente que era celíaco. Claro, porque los síntomas que tenía yo hace 20 sí, o más de todo evolucionado seguramente. Más de 20 años y además estaba, les decía ellos, en un pueblito de 5.000 habitantes en la cordillera, o sea, era muy complicado. Entonces, yo sentía que podía ser. Y bueno, y le decía al médico, no, vos lo que tenés es estrés, vos lo que tenés es locura, vos lo que tenés es mal comido, vos lo que tenés es esto. Nunca se pensaba en la posibilidad de la celiaquía. Nunca. Entonces, trabajaba en una compañía internacional y teníamos un seguro muy bueno de salud. Entonces le digo, mirá, no te cuesta nada.
Haceme haceme un estudio. Bueno, te voy a hacer uno, ¿viste? Te voy a hacer, que te deje jorobar. claro, y encima en ese momento lo que hacían primero era la endocolonoscopía. Sí. Y bueno, y fui, y cuando me despierto de la anestesia, el técnico me dice, ¿tú sos celíaco? Porque ya te había visto Los intestinos como estaban. todos los síntomas, digamos. Y bajé y le digo al médico, ¿viste? Soy yo mejor médico que vos. Y ahí, claro. Bueno, que lo que pasa a la celiaquía se le llama la enfermedad camaleónica. Claro. Porque es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar por la cantidad y la variedad de síntomas. Al ser una enfermedad autoinmune, lo que hace es esto, que decía Martín recién, de aplanar lo que son las vellosidades, que es como si tuviéramos una alfombra y le cortáramos todos los pelitos. Claro. Entonces, al estar plano y no absorber los nutrientes, en cada persona se despierta diferente. Hay personas que tienen síntomas, por ejemplo, neurológicos, hay personas que tienen anemia, bueno, en mujeres los abortos espontáneos son muy comunes. Y bueno, todo lo que son síntomas digestivos que en realidad son los que sí se conocen, ¿no? Esos son los que capaz que se ven primero, pero que no necesariamente siempre. Y los de la piel también a veces, ¿no? Exacto, y la dermatitis herpetiforme que hoy en día se considera como enfermedad celíaca directamente, porque dermatitis para mí es una novedad. No tenía idea de que estaba asociado también un tipo de dermatitis. Sí, será importante herpetiforme, ¿no? Justamente esa, no cualquier dermatitis. ¿Qué característica tiene? Y bueno, son unas lesiones como ampollosas, que se dan principalmente en lo que son codos o rodillas, que bueno, pican mucho. Pero que se podría confundir con otras autoinmunes también. Exactamente. O con otros tipos de dermatitis. Claro. Eso un dermatólogo lo podría explicar mejor. Claro, no, pero simplemente para el que capaz que... Es como un enemigo, que el gluten es un enemigo que ingresa, entonces el cuerpo lo rechaza, el intestino lo rechaza y lesiona. Científicamente, ¿qué se ha estudiado de dónde viene esto? ¿Cómo se desarrolló? Hay 2 genes que se llaman HLA-DQ2 y HLA-DQ8, que son los genes asociados a la enfermedad celíaca. Ahora, estos genes en realidad están presentes en aproximadamente el 30-40% de la población mundial, pero no el 30-40% de la población mundial es celíaca. Ahora, ¿por qué se despierta? Al día de hoy no se sabe. Se da más en mujeres que en hombres y se da con más frecuencia en la niñez se despierta. Pero también hay muchos adultos que son diagnosticados de adultos. Acá tenemos un ejemplo. Pero bueno, pero puede ser porque capaz que lo padecía desde antes, pero... Y también puede ser. Todo es posible. Todo es posible. Sí, no es que tenga que haber despertado necesariamente en la adultez. Nunca vamos a saber tampoco. Y en realidad lo que tiene es que al día de hoy no se sabe exacto cuál es la causa que despierta la celiaquía. Se cree que está vinculada en parte a virus que podemos contraer de niños, entonces ese virus despierta este gen. O también se cree que por factores ambientales, y se está estudiando muchos factores de la microbiota también que pueden tener que ver, pero la realidad es que si te tengo que decir una razón, no hay. Se sabe. Bueno, pero lo que sí se sabe es que se puede identificar con estudios específicos. Sí, exacto. Y que una vez identificado, ahí vos empezaste a contar algo que vale mucho la pena, ahí lo único que se puede hacer es una dieta específica para uno. Claro. Que cada uno cómo la va abordando. Contame vos. Yo cuando me enteré, como te decía, estaba en un proyecto muy remoto y dije, pucha, ¿cómo salgo de esta? Porque yo por mi trabajo muchas veces venía gente al hotel y me decía, soy celíaco, no podemos. Entonces conocía la enfermedad y conocía lo que suponía, claro. Lo que yo debía hacer. Pero una cosa que no encontré, y te cuento, que es el primer momento, hoy estoy encontrando una nutricionista que hable de la enfermedad. Es más, mi gastroenteróloga, ahora la de Uruguay, estaba buscando, porque yo tengo un problema, como yo estoy en unas cocinas y no es un restaurante 100% libre de gluten, tengo contaminación y mis valores no bajan a 0 como quieren que baje. No los logro bajar. Los estoy bajando bastante bien porque me estoy... porque te cuidas, pero hay cosas que tienen lo que se llama... Ahora vamos a hablar de contaminación cruzada. Puede ser cruzada, pues eso. Entonces, dice, pero algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal. Y me mandó la nutricionista y cuando fui al nutricionista lo que me hablaba era, tenés un poquito de panza, tenés que bajar la panza, no me hablaba de tu conducción. Yo no venía a eso, sé que tengo que bajar la panza, pero no es. Claro. O sea, no. Si fuera por eso, capaz que tengo que bajarla toda la panza, bien. No es eso. Pero... Bueno, pero ahora ahora estoy en contacto. Bueno, la sobremesa se caracteriza por juntar partes. Claro, o sea que seguro que van a quedar fue todos. Espectacular. Van a quedar fue todos. Espectacular. Bueno, te cuento, yo cuando me enteré dije, pucha, ¿qué hago? Y bueno, ahí empecé a investigar. Y después vi, no sé qué, como un churrasco
Si mi plancha no puse nada de harina arriba. O sea, eso está bien. Si voy a comer, o sea, no es tan. Pero ¿qué pasa? Yo creo que el celíaco, cuando le dicen, siendo más grandecito, ¿no? No de niño, cuando le dicen, lo primero que piensa, no puedo comer más harina, y entonces tengo la necesidad de comer cosas. Claro. Y empiezo a comer. Y yo lo que me pasó fue que engordé tremendamente, porque me comía 4 alfajores de los que podía comer, Claro. me comía 7 porciones de torta de las que podía comer. Y ¿Sabes empezaba... que eso es algo que también me ha comentado gente que vegetariana, que se ha pasado Y a los vegetariana? diabéticos también, que les gusta lo dulce. ¿A No lo pueden qué, perdón? los diabéticos también les pasa lo Claro. mismo. No, Bueno, pero eso. por ejemplo los vegetarianos, como decís, bueno, tendrían... No, empiezan a comer más harinas, por ejemplo. Claro. Porque, Entonces bueno, yo empecé- cambiar de dieta siempre tiene sus Entonces yo empecé a complicaciones. cocinarme y me hacía escones. Entonces yo dije, pero no es tan difícil esto. Y el mito del que, qué caro que es ser celíaco. Es caro si vos no haces nada y compras todo. Claro. ¿Ah? Pero si vos te haces la comida y vos compras los productos, por ejemplo, una cosa... No está indicado el ser celíaco para quien no le gusta cocinar, ¿eh? Porque no. ahí es más difícil, no habrá que sé, comprar. capaz habrá que no. comprar. Para ahí, sí, para quien no gusta cocinar, pero capaz que es una manera de empezar a cocinar. También. Exacto. Mira, una cosa que típica nosotros, yo quería hacer las milanesas, o sea, yo no es un restaurante que haya milanesa, la milanesa. Sí. Hacemos, por ejemplo, un plato que tiene 3 medallones de lomo Sí. rebozados, cada uno con una cosa diferente. Pero yo digo, ese plato, quiero que lo coman, lo podamos comer todo el mundo. Entonces, compramos el rebozador apto Sí. y realmente el plato se encarecía. Pero hacemos el rebozador nosotros y el plato queda el precio normal. Claro. Mezclamos, no sé, me vas a decir vos, un poquito de farina, harina de fécula de mandioca, un poquito. Buscamos cosas que podíamos comer, las mezclamos y lo mirás y es Sí, pantallado. pero es lo que yo les Y decía. cuando comes- La realidad es que eso ahora se pueden comprar en una cantidad de lugares. Hace Sí. unos años. Pero fécula de claro. mandioca no encontrabas en el súper. Claro, No. hoy Por es todo ejemplo. en el Sí, sí, sí. Por Antes dar un era- ejemplo, ¿no? antes que era- capaz que es el que más antes- yo conozco, pero... Antes era ir a las especialidades. Hoy en todos lados, en todos lados Exacto. hay. O sea, no. Ahora, si comprás el rebozador y comprás, por ejemplo, la harina que ya viene preparada, que está buenísima, la harina es práctica para los que empiezan a Claro. cocinar. Obviamente tiene otro costo. Pero si la haces vos, si vos mezclás las cosas, Es lo mismo. es lo mismo y hacemos. Y tampoco lo que yo hice fue que no cambié las recetas demasiado. Viste que te venden, Sí, ¿no? claro. Tenés que cocinar para hacer. Yo, la receta de scones que hago con la harina nuestra, es la receta ¿Qué famosa. la harina tuya que le pones? La mezcla que yo hago es. Hago varias mezclas Sí, según para pero qué. para los scones, por Para ejemplo, los- que a mí me encanta. Harina de arroz. Ajá. Que hay también fácil. ahora. La harina pan, la harina de la arepa. Ajá. Sí, harina maíz Harina blanco. pan. Sí, Sí, harina harina pan. pan de maíz blanco. Que hasta hace muy poco no había en Uruguay, eso gracias a los inmigrantes. Sí, y un poco de fécula de maíz. Perfecto. Las proporciones no es un poco, está Sí, todo sí, pesado. no, todo claro. Y el scone lo hago, la receta típica del famoso libro del Crandall. del Crandall, O sea, claro. no cambié la receta para nada. No es que hay que saber cocinar para celíaco, no. No, hay que tener seguramente sí hay que Conciencia, tener es conciencia. cabeza, es cabeza. Sí, pero es un cambio grande a Sí. veces, ¿no? En especial a los que son diagnosticados más de adultos y capaz no tienen esas habilidades culinarias. Claro. Sí es el cambiar la cabeza, decir, ya no tengo la vida tan práctica como la tenía antes. Porque justamente si yo quiero comprar el rebozador, me va a salir el doble o hasta el triple pero que el que compraba antes. si lo haces- Lo puedo hacer, pero es cambiar esa mentalidad. Sí, y pero es un eso es de cambio muy O cabeza. sea, no grande. solucionás el mediodía con un sándwich, como Claro, muchas Sí, veces. cómo no, Que yo como sándwiches. vos Bueno, pero te que no quiero lo compras por allá, por hoy cualquier en- lado, Hoy en sí. día también se puede comprar un sándwich para celíacos, pero, Sí. Claro, pero pero- no era lo más normal. Entonces, lo que entiendo que vos decís es que capaz que al principio es como un shock, ¿no? Sí, Mirá, claro. yo tuve un amigo en Argentina, en Buenos Aires, que tiene una niña de 14 años y él tuvo una niña ahora tiene 2 años. Y a los 2 años me dice, creo que es celíaca. Estamos en shock. ¿Qué le digo? ¿Por qué estás ¿Por en qué shock? shock? ¿Por qué en shock? Claro. Y No, ahora Bueno, Le pero dice la- es un duelo. es un duelo, es pero un dentro duelo, de todo este pero es un duelo, sería el pero, mejor momento pero va a tener, para- tuvo su torta de cumpleaños, tuvo todo lo mismo y todos Sí, comieron. obviamente. Te cuento algo, yo en el restaurante, por ejemplo, los postres, todo lo que es pastelería, no decimos nada. Sí, eso no. Pero si alguien pregunta... Exacto.
Bueno, pero Y está la ahí pastelería separada de la hay cocina. una conciencia brutal de tu parte. Esa Claro. es la realidad. Tenemos que ir a un primer corte. Estamos hablando de celiaquía, pero sobre todo de opciones. Estamos hablando de posibilidades, de nuevas, también de nuevos negocios que se abren, que tienen productos que valen mucho la pena. Y bueno, volvemos enseguida porque hay mucho para descubrir. De cocina más vendido en nuestro país presenta este espacio en la sobremesa. Estamos en la sobremesa este viernes hablando de un mundo de posibilidades, lo cual puede parecer capaz que un poco paradójico, pero la realidad es esa. En el mundo de la celiaquía hay muchas más posibilidades y en ese sentido, Martín, te quería preguntar cómo han evolucionado ustedes también al ritmo de lo que era hace 20 años y lo que es ahora, ¿no? ¿Cómo asesoran a las personas y también a las marcas, ¿no? Entiendo que exacto. Hemos evolucionado un montón a lo largo de estos 39 años, como te decía, y cada directiva pone su impronta. Esta directiva tiene una impronta diferente a las anteriores. Si bien el trabajo es el mismo, asesorar a todos los socios, estar del lado de acompañando, y controlando también las empresas. Pero esta directiva quiere ahora un rol más social, más acercarse un poco más a la población, informar un poco más, estar en contacto con los actores de los organismos públicos, el MSP, ¿no? Que se involucren también en este tema. Y se calcula que en Uruguay, ¿cuántas personas habría celíacas? Siempre más, hay un porcentaje, ¿no? Y sí, más o menos 34.000 diagnosticados. Nosotros tenemos un registro que es voluntario, pero es una cifra que todavía no es exacta, pero más o menos 34.000, uno de cada 100 personas son celíacos, es un montón, sí. Es un número, yo creo que deben mucho haber, más de los que sí, deben haber más. Seguramente. Nosotros estamos planificando ya una expo a CELU, que la estamos planificando en lugares estratégicos, y esta directiva dice que tendría que ser en lugares donde hay concurrencia de mucha gente, ¿no? Me gustaría hacerlo en el espacio modelo como fue el año pasado, donde hay muchos niños y quizá hay muchas madres y padres que hay niños recién diagnosticados y no tienen mucha información. Bueno, se pueden acercar ahí a nosotros. Esto que es muy importante ese trabajo, porque como estábamos hablando hace un rato, lo único que hay para la celiaquía es una dieta libre de gluten y algo tan básico como alimentación y como respirar, ¿no? Entonces es algo importantísimo la alimentación, y cuando uno recién se diagnostica uno de la familia, cambiar todo, como decía David, es como un duelo, es una cosa muy complicada, ¿no? Estamos hablando de alimentación, entonces como estamos hablando de alimentación hay que preocuparse y nos tenemos que preocupar todos como ciudadanos de esto, no solo un grupo de gente, nos tenemos que preocupar todos, porque así como nos preocupamos de otras enfermedades, sí, claro, hay que preocuparse de esto, y yo creo que también nos tenemos a hacer cargo desde el gobierno, de la sociedad, y nosotros como asociación queremos apoyar a los socios, pero también informar a toda la población sobre este tema, y queremos que también el MSP esté ahí del lado nuestro, y nosotros cumplimos un rol de controlar las empresas para darle seguridad a los alimentos. Que el producto ese realmente que esté habilitado por el MSP, y que si tiene nuestro sello, bueno, controlar que tenga nuestro sello para el que va a comprar el producto en la góndola, la persona celíaca tenga esa seguridad que va a comprar un alimento libre de gluten. Entonces hay un montón de empresas que están irregulares, nosotros estamos ahí atrás de todas esas empresas para regularlas. Ese es nuestro rol. Te hago una consulta, perdona, que sí. Tengo el restaurante, quiero poner el sellito de ustedes. ¿Qué es? Lo primero que hay que hacer es la habilitación del MSP. El MSP envía personal para la habilitación. Eso como primero. Después que se habilita la planta, el lugar físico donde se va a elaborar, luego de eso nosotros tenemos un protocolo de muestreo. Ahí se retira una muestra del producto o de los productos que son libres de gluten, y ahí el LATU lo retira. El LATU es que lo certifica. Nosotros no tocamos nunca el producto. Una vez que viene certificado, ahí se otorga el sello de ACELU. Ese es el... Capaz que ahí, Avi, vos nos podés dar un poco más de datos, porque por un lado está la persona que tiene celiaquía, por otro lado hay muchas personas que deciden comer sin gluten. Está de moda. Sí. No solamente de moda, yo tengo amigas que lo decidieron porque les cae mejor o, no sé, se sienten diferente. No sé si tendrá que ver con algún tipo de celiaquía no diagnosticada, pero no necesariamente. Pero explícanos bien de qué se trata eso que lo que decía un poquito ahí Alejandro de la contaminación cruzada. Bien.
La contaminación cruzada es cuando nosotros tenemos un producto que es sin gluten, pero está en contacto o con un alimento o con un utensilio que tiene gluten. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo mi tuco que voy a compartir con toda mi familia y alguien va y mete el pan. Ese tuco ya no sería apto para celíacos. Si bien probablemente sea sin gluten, que ahí está la diferencia, no es lo mismo sin gluten que apto celíacos, que es el peligro de la moda sin gluten para nosotros los celíacos y que todos lados diga sin gluten y no saber realmente. Pero bueno, entonces estos porque alimentos... hay muchos que dicen sin gluten, pero no dicen apto para celíacos. Claro, No, nosotros para... decimos que no contiene gluten, pero que la cocina no es 100%, no es 100% libre de no gluten. está preparada Entonces, para celíacos. Claro. Entonces, los celíacos que vamos a ese tipo de lugares, que yo también consumo otros lugares así, sabemos que por algo los valerianos me dan a veces, o siempre. Exacto, Claro. ahí hay riesgo. Y lo que pasa es que en realidad en una persona que tiene celiaquía ya un poquitito de gluten le va a hacer daño al intestino. Y eso para revertirlo puede llevar hasta 2, 3, 5 años. Entonces, por eso tenemos que ser tan estrictos y por eso el duelo, que yo decía antes, es tan profundo a veces. Decir, ya no puedo improvisar o tengo que cambiar ciertas cosas de mi vida que antes hacía y hoy en día no puedo hacer. Ahora, hoy, 2025, no es lo mismo que era cuando nos diagnosticaron a nosotros. Pero no sé en por qué favor, año fue que te diagnosticaron, pero era otro mundo. Yo, de verdad... Sí, vos casi desde chica no podías comer afuera. No existía en Uruguay. No existía un lugar para ir a comer. Y me acuerdo, por ejemplo, de... Digo, que más allá de comer afuera hay un tema social, ¿no? Claro, es un tema social. Ir a un cumpleaños de niños era horrible. De comunidad, era ¿no? Claro. No, yo iba con mi mochilita, con mi comida a todos lados. Bueno, tenía la suerte de que tu madre por lo menos compartía. Claro, eso 100%. Eso es importante porque, claro, yo creo que exacto. yo estudiando de dónde puedo venir yo, dónde claro. Sí, todos nos preguntamos. Yo pienso en mi abuelo. Que capaz que vivió toda la vida así, nunca... Sí, pero habrá tenido problemas. Sí, claro, y falleció y sin saber qué, y por qué les venía lo que le venía y todo eso. Claro. Y por ahí pienso que por ese lado podría... Claro, seguramente porque los síntomas eran esos, tenía... Vos lo bueno, Avi, que si tenés hijos en algún momento ya directo los vas a hacer el estudio. Sí, claro. Tienen alta posibilidad. Claro, exacto. Yo también en un momento pensé, ¿por qué cuando nacemos no nos hacen el estudio? Pero no sale porque a veces. es muy caro. Por eso, pero ya saldría, ¿verdad? Al nacer no, tenemos que estar, que esto también es importante de por qué no hay que hacer la dieta sin gluten, porque sí, claro. Hay que consumir gluten para que nos dé positivo. Si yo ahora, por ejemplo, hoy me hago el estudio, me va a dar negativo. Claro. Pero porque no estuve exacto. Porque no activé el sistema inmune, que es el que testeamos. O sea que hay que hacerlo a los 2 años. Claro, no se puede hacer, a los 2 años o más, porque Karina tampoco convencida. No, pero a los 2 años está bien. Podría ser obligatorio realmente. Bueno, ahora en algunos países está como viendo la opción de que sea obligatorio en las escuelas para los niños, pero la realidad es que son estudios muy, muy caros. Sí, ya sé. La biopsia es muy invasiva, pero igual no se le indicaría a todas las personas. No. Pero el estudio de sangre es muy caro y por eso creo que tampoco es una buena idea como hacerlo al público general. A nivel médico, vos que estás más en contacto con ellos, pero en general, ¿todavía hay resistencia a pedir el estudio? Sí, todavía hay mucha. Creo que algo que en lo que tenemos que trabajar como sociedad... Precio, porque creo que el gran problema es no estudiar a los familiares de primer grado. Si el familiar no lo pide, muchas veces no se hace el estudio. Yo soy muy insistente en eso con mis pacientes, todos lo saben. Bueno, decirle a tu madre que se lo haga, decirle a tu padre que se lo haga, decirle a tus hermanos, a tus hijos, porque realmente es donde encontramos la mayor población. Otra población donde encontramos mucho es en las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Claro, otro tipo de enfermedad. Otro tipo. Hashimoto, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1. Esas son las más frecuentes, que se relacionan mucho con la celiaquía. Pero después hay otras enfermedades autoinmunes que también pueden llegar a tener relación. Bueno, lo que es el síndrome de Down también tiene mucha relación con la enfermedad celíaca. Hay muchas personas con síndrome de Down que además también tienen celiaquía. Entonces, todos estos grupos son personas que deberían ser estudiadas y no una vez en la vida, ¿no? No es que a mi hermano le diagnosticaron, le hicieron el estudio cuando a mí me diagnosticaron, se lo hacen periódicamente. Porque se te puede en algún momento Exacto, se puede tratar en cualquier momento de la vida. Y lo otro que pasa es esto que hablábamos antes, de que hay muchos síntomas diferentes. Entonces, si viene una mujer con anemias, por ejemplo, y capaz le preguntas por su menstruación, si la menstruación es abundante o no, y después te das cuenta que es vegetariana, entonces sí, bueno, capaz es por eso que tiene anemia. También para el médico no es sencillo, digamos. Claro, a eso me refiero, no es sencillo porque, bueno, hay muchos síntomas. Muchas cosas. Exacto.
Pero en realidad tendría que estar más en la agenda. Sí. Tendría que estar más en la agenda el hacer Médica. el estudio cuando Claro. hay Sí, exacto. dudas, digamos, dudas Exactamente. importantes. No puede ser que lleguen los pacientes pidiendo que les Bueno, hagan el eso estudio. me pasó a mí. Y además- Claro, Eso me pasó a mí. claro. No, pero estamos hablando incluso de 20 años después que te pasó Sí, a vos. claro, ¿no? y sigue pasando, pasando. sigue Sigue pasando pasando. y mucho. Gente que llega al diagnóstico capaz después de 10 años con síntomas. Sí, que Después eso de- además es un tema de calidad de vida, ¿no? Afecta muchísimo la calidad de Exacto. vida. No es solamente sentirte mal un poquito, que te duele el estómago. ¿no? A mí- No, Está eso no. estudiado que Cuando- de las enfermedades crónicas la celiaquía es la que influye más en la calidad de vida, o de las que influye más en la calidad de vida de Yo las me acuerdo cuando personas. me bajé al consultorio, en la clínica de arriba, y el médico mío estaba abajo, y me dice, sí, nada, tenés, vamos a llamar ya al nutricionista. Y vino ya también, ahí me dice, bueno, está, me dio unos piques ahí un poco de qué hacer, de qué, cómo mezclar, cómo qué, y no había tampoco, no tenía recursos ahí donde, pero enseguida me enchufó el omeprazol. Ah, Sí. claro. Y yo tomé años omeprazol. Y después, cuando empecé a cuidarme, ya no tomo omeprazol yo, ya sé, Claro. ya no lo tomo. Entonces no es necesario tanto la medicación, pero lo que te dan primero es la medicación. Claro, por falta. Bueno, Que no te cura, es para que te sientas mejor. Exacto, a veces hay que dar Sí, sí, alguna sí, no te medicación cura, para obviamente. sentirse Claro, mejor. pero yo ahora yo con mi dieta que hago, No necesitas no nada, necesitas claro. no estoy necesitando. Bueno, tenemos que ir a otra pausa. A la vuelta vamos a hablar de las opciones. Vamos a hablar de lo bueno también, ¿no? Porque si no nos quedamos... Ahí va. Está muy bueno, y creo que es muy importante lo que hicieron en este bloque, que fue generar un poco más conciencia sobre el tema, porque puede haber mucha gente que no tenga ni siquiera la idea de que tiene que pedir esto. O sea, está esperando siempre que el médico se lo recomiende. Así que generar conciencia es súper importante, pero para mí también es muy importante darles piques y datos a las personas que tienen celiaquía de cuáles son sus opciones en casa, o saliendo, o cocinando o no cocinando. Ya sabemos que en Casa Filguera hay mucha cosa que se puede consumir sin el sello exacto, pero con Claro. bastante confianza. Hoy solamente tenemos dos cosas que no son, que es un raviolón, que no Ajá, lo tenemos. que es harina. Es harina, que no se elabora además en la cocina. Lo elaboramos afuera, lo traemos de afuera para que Claro. para que no contamine allí. Y lo que no hemos podido todavía cambiar, que es un concepto que la gente va al campo y todo eso, es la empanada. Está bien. Tenemos la empanada que la hacemos frita, pero en un fritador que es de eso, o sea, es un fritador para empanadas, o sea, es eso. Todo lo demás, Pues ya le fuiste cambiando las composiciones para para no que tenga no, gluten. hacemos la lasaña perfecta. Lasaña la hacemos con las masas de frillo. O sea, y todo lo demás, y todo lo que es pastelería, todo. Y después lo que tenemos, que también viene de afuera, es el pancito a la mesa, el Claro. pancito que viene de afuera. ¿Cómo le gusta al uruguayo la panerita? Está bien, pero viene de afuera. Viene de Sí, afuera, claro, sí, no sí. se elabora No, ahí. no. No se elabora ahí. O sea, es al revés. Bueno, como, pero como que hay- traemos pero- de afuera, como que traemos de afuera, es al revés que en otros restaurantes. Traemos Exacto. de afuera lo que está. Lo que tiene gluten. Claro, claro. Tenemos que ir a una pausa, volvemos enseguida. Estamos hablando de celiaquismo, estábamos hablando de nuevas puertas que se abren, y también de la importancia de saber que es una condición que debe ser detectada, pero que tiene también muchas salidas para vivir Exacto. normalmente, digamos, o lo más normalmente. Bueno, no sé ni qué es la normalidad, para serles honestos. Volvemos enseguida. Estamos en la sobremesa, que les recuerdo, si la agarraron empezada en un ratito, ya queda online, queda en la web de Radio Mundo, queda en Spotify, en YouTube, así que la pueden empezar a escuchar si te perdieron algo, o compartirla. En este caso es muy importante compartirla, porque justamente lo que intentamos es informar sobre la enfermedad celíaca, sobre sus características. Hablamos mucho de eso con nuestros invitados hoy, y también sobre lo que decíamos, las nuevas posibilidades y puertas que se están abriendo en el Uruguay de 2025, que capaz que hace 5, 6, 7 años atrás eran bastante más acotadas. Avi, ¿cuál es tu sensación con respecto a eso? No, yo creo que es justamente es otra cosa. Sí. Que por lo menos cuando yo era más chica, ¿no? Que quería salir con mis amigos a cenar o a comer algo, no había dónde.
realmente no había. Hoy en día, por suerte, hay varios lugares que sabemos que son 100% aptos, o lugares que tienen opciones aptas por Contanos más algunos, no ser. ¿te acordás? ¿Alguna? Bueno, te tenemos que hacer, Sí. te tenemos que hacer mirar acá el Instagram. No, en Montevideo. Sí. Y depende, si es para merendar, si es Para para merendar, hay cenar, muchos. hay diferentes lugares. Ajá. Por ejemplo, en Positos tenés Ramona, tenés Ajá. Chocara, que queda más por Parque Valle, pero queda por ahí. Está Pecorino, que es más para almuerzo y merienda. Los leños acá. Está Los Leños, Tienes razón. acá cerca, exactamente. Que los leños está siempre lleno y Sí. no todos los que están ahí. No, obviamente. Exacto, la gente no es sabe. Es un lugar Sí, claro. tradicional, pero que se adaptó O sea, a... claro, cambió. Exacto. Claro, porque Sí, la cuando forma éramos chicos de era cocinar. era una parrilla. Sí, una parrilla muy tradicional. Claro, sí. pero ahora Bueno, una parrilla. exacto, y tal está, cual. Y Ramona también. y bueno, Sí, y bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? es lo mismo, son Ramona y los Los mismos dueños, sí, Leños. son los mismos dueños. Después acá cerca hace poquito abrió una hamburguesería que es sin Ah, gluten, vi que que se llama estaba. Bonus. Ah, mirá, Vi no lo eso, sí, sabía. vi Sí, que eso. también está O sea bueno que el porque pan ellos en son ese celíacos, caso, entonces entienden. el pan ese Exacto. Es todo, 100%. todo apto. Bueno, y Claro, los bueno, leños sí, porque la carne también puede tener. tiene una panadería al lado. Vas a Exacto, comprar Los Leños bizcochos. y panadería. ¿En Vas a dónde, com- perdón? al lado de Ramona vas a comprar bizcochos. Ah. Compras bizcocho, compras pan, como una panadería normal, tradicional. Claro. Todo apto. Pero qué bueno lo de la hamburguesería, porque para la gente joven hoy en Sí, día claro, una hamburguesa es no hay algo fundamental, así, ¿no? No, pues porque acá la, cerca- la opción que teníamos de comer en hamburgueserías era pedirme al plato, o sea, pedímela Claro. sin, dámela Pero sin aún pan. así Sí, la bueno. carne puede tener, la carne ya picada, Y que bueno. viene de otros lados, puede tener alguna mezcla, Sí, ¿no? sí. O sea, no, Ah. no la que picaste vos, No, hay veces que le ponen... Sí, que- exacto. o sea, para como los fiambres y... para ligar la carne de la hamburguesa muchas veces se usa algún panificado. Claro. Sí, o avena le ponen O a avena. veces. Sí. Que la avena, sí, la avena también tiene... Bueno, en realidad los cereales que contienen gluten van a ser el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Pero la avena no es que naturalmente, digamos, el grano de avena vaya a contener gluten. Ah, es pero por el puede- proceso, entonces en general se agrupa, porque la mayoría de las avenas Son con- fabricadas, sí. Exacto, son con gluten. Pero ahora hay avenas que dicen... sí, sin- pero aparte sin lo que tac- tiene es que a la mayoría de los celíacos no les va a caer bien la avena. Ah, ¿no? Entonces yo en general recomiendo que no se consuma avena, Por más que... excepto que estés en un tratamiento con nutricionista, con gastroenterólogo, que puedan hacerte el seguimiento. Las harinas que se pueden usar, digamos, con seguridad, ¿cuáles son? Algunas me dijo ya Alejandro. Siempre tienen que tener el logo, esto primero Sí, que nada. sí. No puede ser que Sí, yo sí, que compre a me- granel, por ejemplo, Sí, eso no ah. se puede. Y bueno, capaz es más tu área, ¿no? Y harina de arroz, Arroz. fécula de mandioca, harina de Garbanzo. garbanzo. Sí, fécula harina de maíz. Fécula de maíz, harina de lino, harina de Exacto. Ah, almendras. claro, ahora hay harina de lino. Harina de también. almendras. Igual el lino se Exacto. hace harina muy fácil. Se usa poco, pero... Harina de almendras pero se está usa bueno. poco porque Porque de es carga de todas almendra. es de todas la más cara, pero Exacto. está. Pero qué rico que queda la pastelería con Sí, harina claro. de almendras. Pa. Anda a casa de Felguera. Sí, sí, no. Yo hago una torta con harina de almendras y no soy celíaca, que me fascina. Claro, queda muy buena. está Para bueno. esas No. cosas vale la pena el gasto. Sí, Y también claro. está bueno esto de variar las harinas, ¿no? Y yo le pongo truquitos con la harina de almendras para no poner tanta cantidad de harina de Claro. almendras. Podés mezclar harina de almendras con harina de arroz y para dar la crocantez en la mente de que estás Sí. comiendo almendras, le pones una cucharada de polenta instantánea Ah, mira. Sí. y eso te hace una crocantez al comer que perfecto, o sea, para las cookies. Claro, para- claro. Lo bueno, yo me había olvidado la polenta, que es lo La más grande que polenta, inventó el ser humano. Sin duda, que anoche cené polenta. Anoche cené Después de polenta. la pasta, digo, y ustedes me Pa. matan, pero no. No, A no, ver, no. pero para el que no puede comer pasta O la tradicional... pasta sin gluten. Con esa con Bueno, gluten. Claro. la pasta sin gluten está cada vez mejor. Yo, Sí, he, claro. yo he Sí, llegado a comer por sí. porque una amiga Sí. no Buenísimo. come con... No Sí. es celíaca, pero tiene otra autoinmune. Sí, por sí. eso. Y la verdad que es una delicia. Está que no, la pasta, todo. Y bueno, la pasta hasta la de paquete, o sea, está mejor. Sí, Exacto, sí, claro. 100%. Hasta la de paquete, o sea, solamente me parece a mí que es cabeza. Sí, obviamente Sí, es es un cabeza, proceso pero a veces psicológico es lo más grande. difícil la Yo cabeza. Yo ¿no? creo que Lo de cambiar. si todos nos involucramos y nos responsabilizamos de este tema, todos los ciudadanos, porque mañana a una persona te puede tocar que tu pareja es celíaca, la pueden diagnosticar, a vos mismo o un familiar. Entonces, si todos nos responsabilizamos sobre este tema, evoluciona. Porque ahí todos vamos a tomar más conciencia, todos como población, ¿no? Y ahí vamos empujando y ahí también el gobierno va dando más bolichas a este tema, las empresas también, se va regularizando más los productos y las empresas van a querer estar regularizadas. Entonces yo creo que tenemos que tener una conciencia colectiva y todos nos tenemos que preocupar y responsabilizar sobre este tema, porque nos puede tocar a nosotros, a una pareja o a quien sea. Entonces si somos solidarios con este tema, ahí vamos un avanzando. hijo, Es la eventualmente, única ¿no? manera avanzando. Entonces nosotros como asociación queremos llegar e informar desde escuelas,
a todas partes. Y los emprendedores que quieran regularse, bueno, estamos abiertos que vengan y se regulen. Si vos mencionabas escuelas, y es importante porque cuando mis hijos eran chicos nadie hablaba de eso. O sea, Claro. seguramente tenían compañeros, pero no, Sí, no, sí. no estaban informados. Hoy en día generalmente ya se habló en la clase, Exacto. los Por compañeros, suerte, por suerte. Claro, y los compañeros ya se reciben de otra manera, Tal o sea, cual, tal cual. de hecho cuando hacen meriendas compartidas ya saben que hay También, 1 o 2 es- chiquilines que tienen, Eso entonces mismo, una pijamada, algo, yo sé, Claro. una merienda compartida, lo que sea. Yo creo que si nos Sí, responsabilizamos... la diferencia, mis hijos tienen 20 y pico y mi sobrina tiene 10, ya la diferencia de en 10 años es brutal, Sí, porque claro. yo cuando invitaba jamás pregunté a nadie si era celíaco, Claro. perdón, Claro, pero ahora, claro. no estaba en mi Y bueno, cabeza. pero porque Y no ahora se- mi hermana sabe exacto y Claro. Claro, pero porque no se difundía tanto, que Exactamente. justamente creo que es lo que todos nosotros queremos Nosotros hacer sabemos que y se lograr. difunde en el catering, porque nosotros tenemos catering además de casa, de cosas. Hemos hecho tortas de boda aptas para celíacos porque los novios son celíacos o uno es celíaco, entonces para que todo hemos hecho tortas de boda así. Pero ahora ya en los presupuestos ponemos abajo informar 6 días antes, sí es. vegetarianos, veganos, Sí. celíacos Maravilloso. y diabéticos. Bueno, qué suerte, porque Sí, he ido sí. a casamientos y me han dicho, no, mira, no tenemos Para nada vos para No, nada. no, Eso es terrible. nosotros tenemos. Pero ese es un problema también de, obviamente, del que hace el catering, pero también hoy en día del que invita. No, O el que sea, invita tenía clarísimo, había avisado, pero... había avisado, claro, pero no pero, te hicieron nada. Claro, pero viene el del catering y te dice, bueno, en realidad, bueno, es sin gluten, pero yo lo hice al lado de donde hice la otra pasta. Claro, claro. No te puedo asegurar. Es un poco lo que entonces pasa, eso es lo que pasaba en las bodas cuando había Sí, un claro. religioso, un judío, por ejemplo, religioso, que Claro. no come Exacto. comida que no sea kosher. Claro. Claro. Sí, exacto. Ese es igual, tiene que venir cerradito de afuera. Exacto. Sí, Para sí, que sí. sea 100% viene Bueno, cerradito. como pasa en los aviones también hoy en Bueno, día. pero que hoy no uno sabía- puede yo, pedir, yo ¿no? quería Tremendo. contar eso yo ahora, en los aviones, vos, Sí, sí. de una, y yo, por ejemplo, en mi compañía, la que yo viajo siempre, por lo menos ya no me preguntan. Ah, porque ya te tienen. Buenísimo. Ya te tienen, tienen- está en el historial. en el historial que Vale. yo tengo comida para celíaco. Y Buenísimo. ahora, no sé en Montevideo ahora, no sé en Montevideo porque no consumo hoteles en Claro. Montevideo, pero afuera, en muchos hoteles de cadena, ya está Sí. el buffet y está el buffet Sí. apto. Sí. Sí, Sí, se sí, está sí. viendo mucho, Está sobre el todo en buffet los de apto. cadena internacional. claro que sí, los de porque cadena. tienen Inclusivo. también el poderío. Claro. O sea, no el poderío. No, tienen la los posibilidad los de- métodos, tienen de los hacerlo. métodos, tienen el concepto. De acuerdo. Y ya está el buffet aparte para celíacos. Antes de terminar, me quedé con algo que dijiste vos, Avi, que me parece interesante, de que la moda sin gluten puede llegar a ser complicada al asociarlo con el tema celiaquismo. Exacto. Explica un poquito más eso, que Bueno, está bueno. en realidad si nosotros empezamos a hacer la dieta sin gluten, porque sí, es un problema, porque puedo tener una enfermedad y que no me la puedan diagnosticar por empezar esa dieta. Porque al momento de querer diagnosticar, tanto sea enfermedad celíaca como alguna otra patología Incluso de adulto, relacionada, decís vos, de una en persona cualquier grande momento que- de la vida. Todos. O sea, en una persona que no sea celíaco no sería recomendable comer sin no, gluten. nunca. En Y casa, aparte por lo que ejemplo, lo que tiene- hacemos es, mi casa es libre, Sí. mi casa es libre de gluten. Mi señora en casa hace tartas, Claro. hace Sin gluten. sin gluten, todo lo que, sin gluten. ¿Ah? Lo único que ella, y cuando va afuera, sí. Ah, claro. Entonces bueno, ahí, obviamente. ahí, Bueno, Bueno, ahí, en casa ahí- manejamos igual. es así. O sea, dentro de Claro, la casa porque es sin tú, gluten, vos fuera de la tenés- casa podés comer lo que quieras. Vos tenés Claro. un hermano Yo tengo un hermano y una hermana. y ellos no mi tienen- papá tampoco, que Claro, ninguno de los tres Pero tiene todos celiaquía. comen, todo en la casa está sin gluten para no Exacto. complicar. Sí, Y afuera, sí, exactamente. Pero vos me bueno, decías que entonces no sería lo ideal no comer. no, con- porque después si sin gluten, llegamos si no a tener necesitas. una patología, no la podemos diagnosticar. Aparte de lo que hay alrededor del gluten, pasan dos cosas. Una cosa es que los productos procesados sin gluten son de mucha peor calidad que los productos procesados con gluten. En general, no voy a decir Sí. todos, pero la mayoría son de peor calidad. Entonces, bueno, los celíacos no nos queda otra y tenemos que consumir eso. Justamente como Alejandro decía, consumir menos y poder hacer más casero es lo ideal. Pero, bueno, si algún día quiero un producto procesado, yo sé que ese producto va a ser un poco de peor calidad que el producto, su versión original. Sí, con un gluten, alfajor, digamos. ponele, Sí, que vos querés darte el exacto. gusto de algo no hecho Exacto, y en casa. esto, pero- Claro. esto pueden hacerme caso, ir al supermercado y comparar dos productos que van a ver que es así. Y se ha estudiado también científicamente en diferentes estudios cómo se comparan los perfiles de nutrientes de estos alimentos y siempre resultan esto. Ahora, ¿qué es lo otro que pasa con el gluten? Es que hay un efecto que se llama efecto nocebo, que el efecto placebo, seguro todos lo conocen, Sí. que es cuando como algo o me tomo un medicamento que en realidad no iba a hacer nada, pero yo me siento que siento me que hizo está todo divina. bien. Bueno, O al el revés, efecto pensás no- que tenés algo. Exacto. Y el efecto nocebo es el contrario. Si yo estoy diciendo que el gluten me cae mal, el gluten me cae mal, voy a comer esta pasta, me va a caer mal,
la voy a comer Con miedo. y me va a caer mal. Porque la panza, los nervios, todo Exacto, te hace pero igual que caer. si estoy pensando, esta manzana que tengo acá me va a caer mal, esta manzana me va a caer mal, la como, me va a caer mal. Eso es así. No, vamos a tener que hacer Porque- otra sobremesa porque nos estamos quedando sin tiempo, pero por ejemplo, yo conozco muchas personas que tienen otro tipo de temas digestivos, no sé, Ujú. ahora hay algo que creo que se llama SIBO, El SIBO, sí. que yo hablo así porque para mí no existía, nunca lo había escuchado hasta hace un No sé qué tiempo. decís vos. Es sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado. Exacto. Que ahí te cortan en el gluten. No deberían. No Si es deberían. una persona que está con estudios actualizados, me refiero a un profesional Sí. de la salud con estudios actualizados, no debería cortar el Bueno, gluten. lo cortan. No todos, pero me parece Bueno, por que eso sí. yo no quiero Está generalizar. bien, está bien, está bien. Te pueden consultar a vos, te pueden Ahí consultar. va, a pueden vos. consultar. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas, creo que aprendimos todos sobre el celiaquismo, porque es importante estar consciente del tema, más allá de que lo tengamos o no lo tengamos, el gen presente Exacto. y activado, como les explicaba Vi. Pero lo bueno es que hay muchas posibilidades, ya sea comiendo en casa, comiendo en restaurante, Casa Filiguero es uno de ellos, pero mencionamos otros acá. Les recomiendo especialmente la cuenta de Avi, porque siempre alguna cosa Gracias. recomienda. Ustedes también tienen una buena cuenta de Tenemos, Instagram. sí, A ver, recordala. acelu_oficial. Ahí está. Si no, pueden ir a Soriano 255, apartamento 106, o nos pueden comunicar al 098-047-251, sea celíaco o no celíaco. Claro, Estamos esto va para los celíacos, Para- pero también para las personas que Exacto. quieren, por ejemplo, vos dijiste emprendedores o productores Sí. o gente que quiere generar productos o Exacto. O producir invitar para... a comer un celíaco. o invitar a Para hacer la comer. prueba, el Bueno, test. Claro. mirá qué buen Para dato, ¿no? testear. Para testear. Tenés en la mira a un celíaco y entonces Ahí va. andá y aprende todo como se debe. Ya les dije que en un ratito quedamos online, es un programón para compartir con amigos, con gente que no necesariamente es celíaco, pero que capaz que tiene alguno de estos conceptos cerrados. Hay mucho mito en todo lo que tiene que ver con nutrición, ya lo sabemos, y más cuando hay una condición como el celiaquismo. Así que, bueno, muchas gracias a los tres. Nos Muchas reencontramos el viernes que viene y que tengan un lindo fin de semana.